Bueno, además de los encuentros y desencuentros políticos, los que tienen mucho que decir sobre todo esto son los facultativos, el personal sanitario. El presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, me acerco ya hacia la entrevista, se ha reunido hoy con Luis Tudanca y con Verónica Casado. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Y bueno, vamos a hablar un poco de todo este asunto. Por cierto, ha habido cierta tensión en esa rueda de prensa conjunta. ¿Usted ha reconocido que no ha habido excesiva afinidad con Verónica Casado y con Francisco Igea durante este tiempo? Y esta mañana yo me atrevería a decir que casi ha pedido su dimisión, casi. ¿De Verónica Casado o de Igea? De Verónica Casado. Lo que pasa es que hoy delante de ella no ha dicho nada. No he pedido eso. He dicho que si lo que se está haciendo lo ha decidido el presidente, Verónica Casado no debería ni de quitarse ni de dimitir. Si lo ha decidido ella, sin el beneplácito del Partido Popular ni del presidente, no debería seguir al frente de la consejería. ¿Qué es lo que parece, no? ¿Qué es lo que parece? Yo tenía una reunión con ella esta tarde y a mí no me da esa sensación. Es decir, no se va a ir, indudablemente, pero no sé lo que va a hacer. Pero desde luego tiene el presidente, que yo espero tener una reunión con él, presidente del Partido Popular, que es presidente del Gobierno, tiene que ratificar y decir que lo que ha ocurrido, que ha sido único en el país hace unos días, de que todos los partidos políticos, todos, porque la abstención en definitiva es como si dijeran que no, votaran a favor y en contra de la propia opinión y de lo que estaba haciendo la consejera. Pero es que además también no tiene un pase de que los dos partidos que sustentan el gobierno, en definitiva, también han estado en contra. Me ha dicho usted, tengo aquí varios titulares de las webs de varios periódicos, ha dado muchos. Leo uno, el presidente de los médicos de Castilla y León contra Verónica Casado. 2 puntos, abro comillas. Quien no apueste por la consulta presencial no puede dirigir nada. Sé que no es una petición de dimisión expresa, pero bueno, ha sonado a eso. Bueno, ha tenido usted muchos encontronazos, además, con esta parte del gobierno, incluso denuncias de por medio. ¿Es algo personal entre ustedes? ¿Es una guerra entre dos médicos contra el órgano que usted representa? Porque es curioso que dos médicos que pertenecen al gobierno regional, una consejera y un vicepresidente, tengan tan mala relación precisamente con su colega, con el presidente del Consejo de Colegio de Médicos. Yo a los dos, con Verónica Casado no había hablado nunca en mi vida y con el doctor Igea creo que he hablado una vez en mi vida nada más. Pero indudablemente si nos encontramos en una situación... Pero eso es algo inusual, que el presidente del Colegio de Médicos no es que no había hablado Castilla y León nunca. no hable con la consejera. Pero sí tengo que decir que desde el primer día nos hemos dado cuenta de que la situación de prepotencia que se tenía por parte de las dos personas y no contar en absoluto con las organizaciones que yo represento, que indudablemente son las organizaciones de máxima representación de los médicos y una en particular, la única que representa a todos los médicos, si alguien piensa que se puede hacer alguna reforma del tipo que sea, sin contar con los médicos y contar con las organizaciones de representación de los médicos, está absolutamente equivocado. Bueno, y Luis Tudanca no se va a sentar a negociar. Si no se sienta con ustedes, quiere decir. No se va a sentar probablemente. El problema que tiene la política, y lo decía un contertulio... Eso le iba a preguntar, ¿qué ha percibido hoy de la reunión que ha mantenido con Luis Tudanca? Hace no muchos meses yo decía que había que hacer un pacto por la sanidad y que no se puede ser un arma arrojadiza entre los partidos políticos. No puede ser. Si la sanidad es un arma arrojadiza, estamos todos enfermos, ¿eh? Y desde luego para salir de la situación en que nos encontramos en este momento, o se hace un gran pacto de todas las fuerzas sociales, sindicales, profesionales y políticas, es muy difícil de salir de la situación. Pero no solamente autonómica, sino que hay que hacer algo nacional, porque cuando hablamos de que no hay médicos, el problema no es un problema autonómico, es un problema de la nación. Cuando hemos hecho estudios demográficos en los cuales dijimos que esto no iba bien y que se iban a jubilar muchos médicos y que iba a haber estos problemas, pues no se nos ha tenido en cuenta, no se ha pensado, no se han tomado determinaciones. Y Castilla y León es muy especial, es una comunidad muy grande, muy envejecida, muy dispersa, y que, los decían algún contertulio con toda la razón del mundo, es que las cosas han cambiado en los últimos años. Mire, yo cuando acabé la carrera estuve 1 año y medio, año y pico antes de empezar la especialidad de otorrino, estuve en un pueblo. Hoy había una periodista que daba la casualidad que era de ese pueblo, ¿eh?
Ese pueblo tiene 400 y pico, 600 habitantes. Cuando yo estuve tenía 2.000. 2.000. Es decir, esto ha cambiado y desde luego entre todos podemos darle una solución, podemos darle, pero en el camino indudablemente dejaremos plumas casi todos y no hay varitas mágicas para solucionarlo. Decía que el Estudianca no se va a sentar, usted sostenía hoy junto al líder de los socialistas que es imposible mantener todos los consultorios locales con los médicos actuales. ¿No le ha logrado convencer? Porque él dice que no se sentará a negociar hasta que no se vuelva a prestar una asistencia en el medio rural, igual que antes de la pandemia, y ayer en este programa tampoco se le vio muy convencido. Vamos a ver, la asistencia que se está dando en este momento en el medio rural es a base de un sacrificio enorme de los médicos. Ese sacrificio que se está haciendo en este momento, de andar por las carreteras horas y horas y horas, no para atender en lo que es asistencia sanitaria, sino para ir a los consultorios, lo están haciendo los médicos además con su vehículo y con sus teléfonos. No hay vehículos que ponga la Junta. Ese sacrificio se puede mantener un tiempo, pero no puede ser estructural. Por lo tanto, el tema de lo que se tenga que hacer, habrá que tomar las medidas pertinentes. Castilla y León tiene 3.600 consultorios que están conviviendo la asistencia sanitaria de atención primaria de hace 50 años con la asistencia del futuro que son o que han sido los centros de salud. Es difícil convivir de esa manera. Por lo tanto, si queremos mantener de alguna medida la asistencia que tenemos que colaborar y participar todos. Pero desde luego querer que esto se haga sin participar los médicos y con el sacrificio de los médicos enorme, estamos equivocados y no va a ocurrir. Bueno, parece que hoy ha dicho la consejera que va a contar con ustedes. Este es un primer paso. Pero ya, desde la parte política le pregunto... Pero ya le he dicho algo claro. Con nosotros cuenta para negociar, no cuenta para decir hay esto y si lo quieres lo coges y no lo dejas. Para eso que no cuente con nosotros. ¿Y ve predisposición ahora mismo en los partidos para Bueno, yo creo que, negociar? Vamos a ver, yo he visto a la consejera diferente, también su situación política es diferente. Repito, yo no sé si la van a ratificar y va a decir el presidente, porque lo dice el presidente... Son palabras son palabras de político. La ve cuestionada en estos momentos. Yo, hombre, vamos a ver, más que las palabras veo los hechos. Yo he pedido la reunión con el Partido Socialista, con la consejera, porque la consejera es en este momento el interlocutor para nosotros, y con el presidente del Partido Popular, porque la situación ha sido especial y porque vemos que hay una conflictividad importante dentro de la política que pone en riesgo algo. Aquí estamos hablando solo de la atención primaria. La atención primaria es una parte del sistema sanitario. El sistema sanitario es un conjunto que, si no tomamos las medidas pertinentes, está en peligro, ya lo he dicho más veces. Y poner peligro en el sistema sanitario es poner en peligro la salud de los ciudadanos de esta comunidad. Por lo tanto, cuidado con lo que estamos haciendo y pongámonos todos de acuerdo con lo que he dicho. No hay varitas mágicas y probablemente pues existan problemas y tengamos que dejar alguna pluma en el camino, algunos. No hay varitas mágicas, señor Díaz Villarig. Los datos son realmente preocupantes. Algunos los daba antes nuestro compañero Eduardo Rodríguez. La tasa de reposición es muy baja. Algunos datos que yo creo que son interesantes para que también lo sepan nuestros telespectadores. El 60% de los médicos de atención primaria son mayores de 50 años. Hay 1.683 consultorios con menos de 50 tarjetas. Y hoy también recordaba Ignacio Rosell, que es un miembro del comité de expertos de la Junta de Castilla y León, una persona pues muy reputada, muy reconocida. Da un dato que a mí me ha sorprendido y que desconocía. Publicaba en Twitter: Castilla y León tiene más centros de atención primaria que Madrid, Galicia, Extremadura, Andalucía, País Vasco y Cataluña juntas. ¿Cuál es la solución entonces? Porque claro, la gente quiere la presencialidad 100%, que el médico vaya a su pueblo, que todo siga como antes. No hay varita mágica, pero... Pero podremos dar lo que podamos dar. Es decir, si no podemos darla, ¿qué hacemos? Es decir, en este momento me han preguntado si hay médicos suficientes para dar la asistencia que se está pensando. Y he dicho no. O sea, no hay medias tintas, no. Con un sacrificio total y absoluto de los médicos y danzar por los caminos y hacer las horas que sean necesarias y tal, tema temporal, pues bueno, pues podría ser. Lo han dado en la pandemia, lo han dado, pero estructuralmente no. Por lo tanto, 3.600 consultorios en esta comunidad que tienen como media España y la otra media casi también, pues probablemente no sea posible. No es igual toda esta comunidad, ¿eh? No tiene nada que ver Valladolid, por ejemplo, en esto que estamos hablando de consultorios,
con dos provincias que probablemente sean las peores de la comunidad, que son Burgos y León. Por eso, ¿habrá que adaptar esa reforma de la atención primaria en el medio rural a cada comarca, a cada zona? Por supuesto. Por eso tienen que contar con todo el mundo. Y tienen que contar con los que saben. No es un tema... Los políticos tienen, y en definitiva tienen la vara para decidir, pero tienen que contar con quien sabe. Ellos saben. El consejero podía ser ni siquiera médico, el presidente no es médico, ¿eh? El presidente o el secretario general del Partido Socialista tampoco es médico. Es decir, que cuenten con todos. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y al consenso. Lamentablemente, con nosotros estos últimos 2 años no han contado. Lamentablemente. Y lamentablemente porque el perjudicado no somos nosotros, no soy yo. A mí me da exactamente lo mismo, entre comillas. El perjudicado, en definitiva, es el ciudadano. Y al ciudadano es al que nos debemos. Y si no hacemos esto, pues estamos haciendo un flaco favor a todo. No estamos en una buena situación. Y si no lo solucionamos, los perjudicados seremos todos nosotros y todas nuestras familias. ¿Por qué los médicos no se quieren ir al medio rural? Hablaba usted antes de esos médicos que van con su coche de pueblo en pueblo. Vamos a ver, porque el medio rural... Aunque el otro día reconocía Francisco Igea, daba el sueldo de lo que podría cobrar un médico, que era bastante voluminoso. Muy mal hecho por su parte. Porque cuando se dan los sueldos hay que decir en qué consiste para ganar ese sueldo. Lo voy a decir claramente, solo por eso debería de dimitir. Porque él sabe el esfuerzo que le cuesta a un médico para ganar esas cantidades de dinero. Porque el sueldo que se tiene es una cantidad que gana todo el mundo lo mismo y lo demás se tiene que ganar a base de guardias, a base de esfuerzo. Por lo tanto, si él, que es médico, dice, y no es acritud, no es acritud lo que estoy diciendo realidad. Para ganar ese dinero igual ha vivido permanentemente de guardia, cosa que además no debería hacer por salud. Por lo tanto, no deberían de hablar de sueldos, sino si tú hablas de dinero, tendrías de hablar que cómo ganas ese dinero. Que no es lo mismo ganar 10.000 euros estando todo el día de guardia que ganar en una junta directiva de una fundación o de quien sea, que me dé el dinero por ir media hora, como puede ser en bancos o en otras circunstancias. No tiene nada que ver. Mal hecho por su parte. ¿Y qué incentivos se pueden dar para que sea más atractivo para los médicos? Pues el médico no solamente... Vamos a esta comunidad, gracias al esfuerzo que hemos hecho algunos, yo soy presidente del Consejo General de Colegios de Médicos y presidente de CENS, que es el sindicato de los médicos y el único sindicato de médicos que existe en la mesa sectorial. Hemos luchado enormemente por las condiciones laborales y económicas de los médicos. Y hemos conseguido que esta comunidad sea de las 4 o 5 mejores, dentro de que no es suficiente, ojo, pero hemos conseguido que estemos aquí. No es un problema. El problema es que cuando tú vas a ciertos sitios donde profesionalmente no te puedes desarrollar, ¿cómo se puede desarrollar un médico que ha hecho 6 años de carrera primaria, 4 años de especialidad, y después me voy a un pueblo o a un centro donde tengo 150 cartillas? ¿Profesionalmente hay salida de esta manera? No. Por lo tanto, esta comunidad es especial y como es especial tendremos que hacer medidas especiales. ¿Por qué no vienen a esta comunidad? Bueno, pues porque muchas de estas cosas son así. Y primero, y segundo, porque la mayoría de los estudiantes de medicina que hay en esta comunidad no son de esta comunidad. Y la mayoría de los que son residentes para hacer especialidades no son de esta comunidad. Quiere decir que fidelizar es relativamente sencillo, fidelizar, por ejemplo, en Valladolid o en Salamanca, que cumplen ciertos parámetros y ciertas medidas interesantes para poder vivir. Pero es muy complicado vivir en Soria, vivir en un pueblo de Soria, vivir en El Bierzo, donde no se cubren ni siquiera las plazas en propiedad. Es decir, las zonas de difícil cobertura. Hay más de 800.000 personas probablemente que viven en zonas de difícil cobertura, donde no los médicos, sino otras, antes hablábamos de maestros, hablábamos de muchísimas cosas que los pueblos tenían y lamentablemente no los tienen. Yo creo que hay que hacer una medida importante en lo que es el medio rural de nuestra comunidad, pero globalmente. Y dentro de esas medidas, indudablemente, está los médicos, está la sanidad. Hay 4 tertulianos aquí que también quieren... Alguno hablaba que no hacía falta que dijera yo, porque decía, yo creo que muy oportunamente... Bueno, vamos a empezar por Óscar Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo, escuchándole, la verdad es que me parece muy interesante lo que ha dicho, pero yo me preguntaba, digo, ¿qué es lo que le ha pasado al sistema sanitario de este país, que era uno de los mejores del mundo? Yo creo que podíamos estar orgullosos los españoles de la asistencia sanitaria que teníamos. ¿Qué le ha pasado en los últimos años para que ahora
pues tengamos esta situación. Ya sabemos que ha habido una pandemia, pero han pasado más cosas, creo yo, ¿no? También. Bueno, la pandemia ha puesto al descubierto ciertas carencias que tiene el sistema sanitario. Yo creo que tenemos un buen sistema sanitario. Yo creo que tenemos una formación y unos médicos que están al máximo nivel mundial, y la prueba la tiene que se los rifan en muchos países del mundo, en Europa, en el norte de Europa, en Inglaterra, en Francia, en todos los sitios. Hombre, es difícil la asistencia tal cual la entendemos. Yo creo tenemos un índice de vida que está por encima de la mayoría de las partes del mundo. Una parte es por la buena asistencia que tenemos, pero que hay mucho por andar también es cierto. Las listas de espera, es decir, todo esto ha puesto al descubierto que tenemos que hacer otras cosas para solucionarlo. Pero efectivamente tiene razón. Tenemos que trabajar enormemente y tenemos que trabajar. Cuando hablaba de un pacto por la sanidad, no es un pacto en esta comunidad, es un pacto en España por la sanidad, porque esto tiene vasos comunicantes. Y cuando hablábamos de índice de reposición, por ejemplo, el índice de reposición que lo hicimos aquí en Castilla en el estudio demográfico, atención primaria tenía, los médicos de familia, no llegaba al 1%. Sin embargo, por ejemplo, cuidados intensivos tenía 6%. Significa que si no cambiamos, esto es un tema nacional, pues resulta que en breve, o a lo mejor ahora ya, pues podemos tener médicos en paro en cuidados intensivos, resulta que nos falta el médico de primaria. Quiere decir que es difícil. Luego, cuando vemos cómo eligen los primeros 2.000 o 3.000 médicos de MIR, la mayoría no eligen atención primaria. La atención primaria es dura, y a veces pues, otros buscan también otras salidas de otro tipo por otras partes. Es decir, esto no es fácil, por eso he dicho que no hay varitas mágicas que lo puedan solucionar. Elena. Hola, señor Villaric, buenas noches. Hola. Es curioso lo del pacto por la sanidad porque si pensamos que lo podemos ir solicitando tantos años, tanto tiempo... Llevo 30 años diciéndolo. Claro, como el pacto por la educación, porque son dos aspectos fundamentales en los que debería haber consenso total y absoluto. Pero bueno, supongamos que el diálogo se produce, que todo funciona maravillosamente, esos encuentros tan deseados de los que habla. ¿Cuál sería, pero concretamente, la medida más urgente que usted pondría sobre la mesa y que le fueran a decir desde el Gobierno de la Comunidad, es posible hacerlo? ¿Cuál sería esa primera medida? Yo creo que la primera medida es contar con los profesionales. No cuentan con los profesionales. El profesional en este momento yo no diría, yo creo que todos los sanitarios están quemados y los médicos están abrasados. No están contentos en muy poquitas cosas de lo que está ocurriendo. Y así es difícil trabajar. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que mirar es por los profesionales, por todos los trabajadores del sistema y muy en particular por los médicos. Mientras no se haga eso, es que medidas de decir hago esto y soluciono no existen. No existen, no es posible. Hay muchas medidas que se tienen que tomar. Y lo que decía al principio, no es un problema de atención primaria. La atención primaria pone en riesgo, si no funciona, las urgencias, los hospitales. Pero si no funcionan las urgencias o los hospitales, pone en peligro la atención primaria. Por lo tanto, es un conjunto. Es que aquí no paramos a hablar de una parte, y yo le diría que en este momento toda la asistencia sanitaria de esta comunidad está en peligro y está con dificultades y con desilusiones, en general, no solamente de los médicos, sino del resto de los sanitarios. Eduardo, he respetado tu pregunta, no he querido preguntarla yo. Puedes volver a formularla. Te lo agradezco. Buenas noches, señor Villaric. Buenas tardes. Es verdad que me he quedado más preocupado de lo que venía cuando le he escuchado decir aquello de que efectivamente no es una cuestión económica, no solo es una cuestión económica para a los médicos, no solo es una cuestión retributiva, sino que estamos hablando también de una cuestión tan difícil de manejar como el mérito profesional. ¿Como la profesión? Como la propia profesión. Es decir, nos encontramos en una total encrucijada, porque si resulta que ni aumentando las retribuciones vamos a ser capaces, o mejorando sus condiciones de vida, poniéndoles un coche, no sé, hablando en términos ya muy concretos, vamos a ser capaces de que esos jóvenes recién licenciados apuesten por la atención primaria, pues yo sinceramente no sé dónde puede estar la solución. No, pero sí van a apostar, porque si nosotros decimos que hay 8.000 o 9.000 plazas de MIR, hay personas que en las primeras plazas eligen ser médicos de familia, pero llega un momento que las plazas de hospitales también se acaban y los médicos se tienen que poner. No todos pueden ser dermatólogos, que ahora
lo eligen o quieren elegirlo. Los 5 primeros o los 20 primeros lo tienen fácil, pero los 4.444 no lo tienen. Indudablemente, profesionalmente, no es lo mismo ejercer profesionalmente en un hospital de 300 camas que en un hospital de 1.000, indudablemente. Y en atención primaria pasa lo mismo. No es lo mismo trabajar en un centro de salud, como puede ser, no sé, Peñafiel, que trabajar en un centro de salud donde hay 200. Por lo tanto, es importante lo profesional, es importante, es que una persona que ha dedicado toda su vida, 10 años a la profesión, es muy duro que después de unos conocimientos, están saliendo los mejores médicos de toda la historia de la medicina de España, los mejores, tienen los mejores expedientes para llegar a estudiar medicina y después están haciendo 10 y 11 años, entre 4 y 5 años de la especialidad. Y resulta que hace años iban al paro y ahora van a una situación en muchos casos pues difícil y complicada. Por lo tanto, las soluciones van a ser difíciles, pero las tenemos que buscar. A esos hospitales, como puede ser el hospital de Miranda, de Aranda, del Bierzo, pues habrá que intentar que profesionalmente estén. Tampoco tienen que estar porque ahora hay traslados, se pueden trasladar, pueden estar un tiempo, después ir a otro sitio. Todo el mundo le gustaría estar en el hospital o en el clínico de Valladolid o de Salamanca o de León, pero tampoco puede ser. Es decir, que esta es la realidad de la vida, pero es la realidad para todo el mundo. Nadie en toda la historia tampoco, cuando ha acabado muchas carreras, se coloca en un sitio que de verdad le guste a él. Esto no es para la medicina. Esperas, tienes tu oportunidad, tienes tu tiempo, tu valía personal, y si la tienes y vales, estoy seguro que triunfas. Y en este caso pasaría lo mismo. Por último, Carmen Domínguez. Señor Villaric, si realmente, que será un tema que hablaremos esta noche, se consiguen poner en marcha mesas de diálogo realmente complicadas, ¿qué le faltaría a esta mesa nuestra que hablara del futuro de la sanidad en Castilla y León para que empezaran a sentarse? ¿Cambiamos los protagonistas? ¿Qué sobra? ¿Qué falta? Y he hablado con esa imagen tan gráfica que habrá que dejarse plumas o pelos en la gatera o lo que sea. Dejémonos lo que tengamos que dejar. ¿Qué habrá que hacer o qué habría que hacer para poner esa mesa? La mesa del diálogo y de la negociación y del acuerdo la tiene que hacer quien dirige. Nosotros hemos estado dispuestos siempre a hacerlo. No lo hemos conseguido, no hoy, sino muchos años anteriores. Lo deben de hacer, lo deben de hacer. Lo van a hacer difícil. ¿A usted le gustaría que el Partido Socialista se sentara a día de hoy, que dijera ya sí, quiero negociar con la Junta de Castilla y León? Vamos a ver, el problema es que la sanidad, lamentablemente, y lo he dicho antes, no solamente en Castilla y León, ha sido y es un arma arrojadiza política. Es decir, dime qué dices, porque lo que aquí dice el Partido Socialista lo dice donde gobierna el Partido Popular, el Partido Socialista lo dice el Partido Popular en contra. Es decir, ¿cómo es posible? Nos tendríamos que poner de acuerdo y todos decir lo mismo, pero no lo decimos, decimos lo contrario. Si aquí decimos que no se cierren los consultorios, resulta que si fuera al revés, en otro sitio decimos que los pongan. Por lo tanto, el tema es, habla con los profesionales, habla con quien conoce el medio, deja la política aparte, tanto en la sanidad como en la educación, y luchemos por eso. Pero claro, esto que estoy diciendo llevo 30 años diciéndolo, lamentablemente, y otros 30 lo están diciendo del tema de la educación. Pero al final, todos los perdedores somos nosotros. La educación perdemos mucho, pero es que en la sanidad, si no hacemos las cosas bien, perdemos la salud y en algunos casos la vida. Pues, por lo tanto, nosotros, perdón un momentito, nosotros dispuestos a la negociación total y absoluto, y desde luego las organizaciones que yo me honro presidir están a disposición de todos los partidos políticos y de quien sea para sacar del atolladero que se encuentra en este momento el sistema sanitario de esta comunidad. Pues José Luis Villaric, Díaz Villaric, porque siempre nos comemos el primer apellido. Bueno, es que lo de Díaz es más corriente, aunque Díaz es un apellido castellano también, pero Villaric no es. Más sonoro, es más sonoro. Villaric es más sonoro. Bueno, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Hemos querido dar voz a los médicos, lo hacemos muy de vez en cuando, además también en este programa, los sanitarios, y esperemos que de verdad le escuchen en esas negociaciones a usted y a los médicos. Es importante la reunión que tengamos con el presidente, que yo creo que será la próxima semana, en la cual el presidente aclare las dudas que desde luego tenemos en este momento, que son dudas razonables. Hoy la rueda de prensa
que hemos tenido en las Cortes con el Partido Socialista ha sido tremenda. Es decir, hemos estado hora y media y no se querían ir los medios de comunicación porque hay mucho que hablar de este tema, y había 20 medios. Es decir, que esto es un tema, como no puede ser otra cosa, de máxima importancia. Bueno, puedo decir también que es que no se está explicando muy bien y los medios de comunicación estamos muy confusos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.